Hola, mi nombre es Gonzalo Yun, gerente Endeavor Atacama, y les quiero dar a todos la bienvenida al panel de internacionalización a Perú, desafíos para la MindIntech. Hoy esta instancia está organizada junto a Endeavor Chile, Vantas, ProChile y la Cámara de Comercio Peruana-Chilena, con el objetivo de entender mejor el mercado peruano para conocer así sus claves, necesidades y oportunidades y desafíos, desde el punto corporate y desde el emprendedor. Ahora los quiero dejar con Gonzalo Restini, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, MBA de Berkeley, y además emprendedor Endeavor de la empresa FMA, que está presente en más de 28 países. Gonzalo, hola, bienvenido. ¿Cómo te va, Gonzalo? Bien, bien. 30, Hoy 30 países, 30 países te 30 corrijo. países. Sí, A ver, muy bien. afortunadamente vamos subiendo. Oye, vamos Esa a, es la vamos a idea. presentar a nuestro panel de conversación hoy día, muy interesante. Está Trinidad Carmona representando a los proveedores de la minería chilena. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica también, con máster en Digital Communications de la Universidad de Sydney. Además, es gerente de ventas y socia de Drilco, compañía que está entre los principales fabricantes de martillos y brocas de perforación a nivel mundial. Además, tiene una experiencia anterior en marketing y ventas en empresas tales como 3M y L'Oreal. Y además, hoy es parte de Women in Mining Chile, que es una organización que nos va a contar un poco después. ONG dedicada a promover la igualdad de género en la minería. ¿Cómo te va, Trinidad? Hola, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos entonces y vamos a presentar a nuestro segundo panelista, que es Roque Benavides, que es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Administración de Henley, Escuela de Negocios de la Universidad de Reading, UK. Además, completó el programa de desarrollo gerencial de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Es director del Banco de Crédito del Perú y también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en el Perú. Actualmente ocupa el cargo de presidente del directorio de la compañía de minas Buenaventura, que participa en operaciones tan importantes como Cerro Verde, Yanacocha, Orcopampa y varias otras en minería tanto de oro, plata, cobre, zinc, una gran compañía minera que además se transa en bolsa en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Roque? Mucho gusto por Buenos días, muchas gracias por esta invitación, siempre muy grato. El nombre Orcopampa es un nombre quechua, por eso es que suena difícil de pronunciar. Varias de las operaciones de Buenaventura, de hecho, tienen nombres quechuas, ¿no? Haciendo honor Uchuc Chacua es más difícil todavía de pronunciar. Es pequeña vieja. Uchuc, pequeña, Chacua vieja. Y así hay pues muchos nombres quechuas. El crisol de lenguajes que tenemos en el Perú no es distinto que otros países del mundo, ¿no? Muy bonito acento además tienen en Perú. Bueno. Oye, Roque, te quería partir preguntándote por el estado actual de la minería en Perú, que evidentemente está pasando por algunos momentos de definiciones importantes. Estaba mirando los números y Perú el año 2019 atrajo unas inversiones muy importantes de orden de 6.000 millones de dólares. Creo que el año anterior fue levemente más bajo. Y las exportaciones mineras de Perú están en un muy buen momento. Los precios de los commodities además están en un gran momento. El precio del cobre, el precio del oro. Un panorama que se ve bien interesante, pero hay incertidumbre política que está afectando el ánimo, me imagino, y las certidumbres a la hora de invertir. ¿Cómo están viendo ustedes desde Buenaventura y desde la minería peruana los últimos desarrollos y las cosas que están pasando en el ámbito político que también, desgraciadamente, podrían hacer ruido a la minería chilena, ¿no? Bueno, es evidente que venimos de unos 5 años de una inestabilidad política con la renuncia del presidente electo, el señor Kuczynski, reemplazado por el señor Vizcarra, vacado por el Congreso de la República. Luego hubo el señor Merino, que asumió la presidencia por una semana, y luego asumió la presidencia el señor Sagasti. Así que ha sido muy inestable. Por supuesto que lo que ha sucedido en todo el mundo, el tema de la pandemia también impactó mucho, y el mal manejo de la pandemia en el Perú impactó adicionalmente. Eso hace que venimos de un año 2020 donde la economía peruana decreció 12%, que es un golpe pues muy fuerte
a la economía, más allá de que lo más importante, por supuesto, es el tema de salud y el pesar que ha causado tantas muertes y la falta de servicios médicos en el Perú. Y así que venimos de un momento difícil. La decisión del gobierno fue paralizar las operaciones mineras, cosa que fue, a nuestro modo de ver, un absurdo, porque en el fondo los campamentos mineros son una suerte de zona de cuidado de la gente, porque es evidente que no estamos en contacto con toda la población. Sin embargo, la decisión fue paralizar y eso ha tenido un impacto sobre las empresas mineras y sobre las exportaciones del Perú. Este año esperamos en el Perú crecer algo así como el 9%, cosa que no nos va a llevar al mismo nivel de comienzo del año 2020 todavía, pero esperemos pues que podamos ir avanzando. Los proyectos evidentemente no han avanzado a la velocidad que quisiéramos, pero ya estamos, creo yo, a nivel de la minería peruana trabajando a los ritmos normales de antes de la crisis energética, la crisis sanitaria. Y lo que es concreto es que adicionalmente a eso hemos pasado por unas elecciones generales que se han dado en un ambiente que a mi modo de ver es una tormenta perfecta. El problema de la inestabilidad política, el problema de la crisis sanitaria, el mal manejo de la crisis sanitaria y el fastidio de la población hizo que finalmente se eligiera a un señor como el señor Castillo, un hombre que se autoproclama de izquierda y que además está el partido que lo lleva al gobierno, que es Perú Libre, se autodenomina marxista, leninista, mariateísta. Entonces, es un problema que tenemos que vivir con él dentro de la democracia. Este problema se ha agravado por el nombramiento del gabinete de ministros presidido por un señor de apellido Bellido, que evidentemente ninguno de ellos tiene pues las capacidades para los cargos a los cuales han sido designados, y es un problema que también tenemos que enfrentar. Muchos de los ministros que han sido nombrados y que necesitarán ratificación del Congreso han sido cuestionados, y eso preocupa porque han tenido problemas con la justicia en el pasado. Todo eso hace que el sector minero, como todos los sectores económicos del Perú, estén pues preocupados. No cabe la menor duda, yo no les voy a decir que esto es un lecho de rosas, pero esa es la situación con la que tenemos que vivir. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el nuevo ministro de Energía y Minas. Él me invitó, me pidió que fuera a visitarlo, fui al ministerio y me ha causado un impacto de un hombre más moderado de lo que yo esperaba, un hombre que se autodenominó en la reunión como pro-minero y no anti-minero, un hombre que evidentemente no va a permitir que las ONGs tengan influencia sobre las decisiones en la minería peruana, y que quiere promover que haya una rentabilidad social. Ese es el nuevo término que se está utilizando en este gobierno, rentabilidad social, así como hay la licencia social, la rentabilidad social. Yo nunca entendí lo de licencia social, porque licencia es una cosa muy concreta y social es una cosa muy ambigua, y licencia social es un término ambiguo. La licencia la da la autoridad y lo social, por supuesto, tenemos que preocuparnos todos. La rentabilidad social todavía no ha sido claramente definida. Nosotros hemos traducido esto a que hay que trabajar pues más con las comunidades, hay que preocuparnos más de integrarnos entre las propias empresas y contribuir con la infraestructura que tanto se necesita en nuestro país, cosas que en el fondo venimos haciendo, pero que habrá que comunicar mucho mejor. Así que, y cuando hablo de la minería, estoy hablando de la minería responsable, la minería formal del Perú, porque es evidente que nosotros convivimos con una minería informal que es, quién sabe, la que nos da una mala imagen dentro del Perú. Pero yo creo
que las cosas a nivel gubernamental van a ir cambiando, porque la presión que está poniendo la prensa y todos los estamentos de la sociedad deberían de llevarnos a una posición mucho más sensata. Yo he transmitido este mensaje en una conferencia con inversionistas de Buenaventura hace un par de días, y yo sinceramente creo que las cosas podrían ir aclarándose en las próximas semanas. ¿Y cuáles son las cosas que más le preocupa a la minería peruana que se estén conversando, tratando? No sé si estaban incluidas en algún programa de gobierno. ¿Cuáles son los temas que aparecen como que nublarían el horizonte en términos de la inversión y el atractivo del mercado peruano como destino de inversión minero? Considerando además que sería bueno aclarar a los que nos están viendo que todos estos proyectos tienen un desarrollo muy largo, una inversión gigantesca, y a la hora de tomar decisiones uno tiene que tener ciertas certezas de cuáles son las reglas del juego, ¿no? Durante la campaña se habló mucho del incremento de impuestos, producto de las, entre comillas, sobreganancias. Y pongo entre comillas porque quiere decir que hay ganancias estándar también, ¿no? Y no hay tal cosa en la industria minera. Yo creo que tenemos que explicar que cuando hay mejores precios, las utilidades suben y el impuesto aumenta. Ese es el caso en la industria minera peruana, que tenemos una carga tributaria del orden del 47% de las utilidades en condiciones estándar o normal, y con la subida del precio del cobre, muchas empresas productoras de cobre, por un adicional que se paga de impuesto a la utilidad operativa, hoy día están en 57% de las utilidades. Cosa que compara desde el punto de vista de la competitividad, palabra que no fue utilizada en el mensaje presidencial del señor Castillo, ni una sola vez, cosa interesante como mención. Tenemos que compararnos con países como Australia, como Chile, como Canadá, y el Perú hoy día es un país que está pagando un nivel de impuestos por encima de esos países. Quién sabe, al mismo nivel que México. Y yo comento esto porque no hay pues verdades absolutas, y entonces nosotros tenemos que relativizar todo lo que significa la minería peruana, que contribuye a la descentralización, que contribuye al fisco, que contribuye al progreso del Perú, y que no es que estemos pagando menos impuestos que otros países con los cuales debemos de compararnos. Así que estamos en esa lucha de transmitir un mensaje y saber que la minería peruana ha venido teniendo una rentabilidad social, por usar el término que están usando en este gobierno, muy importante en el pasado, y que esperamos poder seguir contribuyendo en ese sentido. Excelente. Pasemos entonces a conversar con Trinidad, que representa a los proveedores mineros de origen chileno, porque ustedes, Trinidad, tienen también una experiencia internacional muy, muy importante. Y te quería preguntar, pensando en otros proveedores mineros chilenos que quieren salir de nuestra frontera y ven a Perú como un destino muy, muy natural para partir exportando y ofreciendo servicios. Un mercado grande, un mercado desafiante, un mercado además de amigos que trabajan en la minería. ¿Qué crees tú que representa el Perú como destino de exportación a los proveedores de la minería chilena? Sin duda, yo concuerdo plenamente con tu punto. Claramente, cualquier proveedor minero que esté mirando un proceso de internacionalización, Perú es justamente lo que se nos viene en la mente. Y creo que acá la experiencia de las empresas chilenas puede aportar harto valor a la minería en Perú. Creo que partiendo por algo tan básico como es la cordillera de los Andes, esto tiene varias repercusiones. O sea, por ejemplo, todo lo que es tener la misma geología, la litología, los mismos minerales, lógicamente nos da ciertas similitudes que en la práctica se traducen en ciertos beneficios nacionales. Todo lo que es la minería a gran escala, yo creo que hay un tema bastante relevante con la minería a gran escala. Hoy día en Chile tenemos algunas faenas que ya están dentro de los rankings de mayor tamaño a nivel mundial, Perú también algunas, pero todo lo que se nos viene con la energía verde, la revolución en el fondo de la energía verde, va a ser mucho más intensiva en cobre de lo que ha sido hasta ahora. Y Chile y Perú tienen las mayores reservas de cobre a nivel mundial.
Entonces eso explica que la extracción y el procesamiento de este cobre va a tener que ser mucho más escalable de lo que sea hasta hoy día. Y ahí creo que sí, Chile tenemos algo que aportar a la minería en Perú y trabajar en conjunto para poder proveer al mundo de esta cantidad de cobre que se requiere para esta revolución verde. Hay otro tema también que es bien único, bien particular de Chile y Perú, que tiene que ver con la altura. Muchos de los yacimientos, sobre todo de cobre y en menor medida de oro, no están en altura, lo que vemos, por ejemplo, en Australia, y acá sí se plantean ciertos desafíos, en el fondo, que Chile y Perú también comparten, y hay una expertise que se ha ido desarrollando a lo largo de los años de cómo hacer una minería súper eficiente a pesar de la altura. Y el último punto que yo creo que también es bueno destacar en el fondo para un proceso de internacionalización hacia el Perú es qué es lo que viene para adelante, cómo viene la minería de la próxima década. Yo creo que aquí la minería subterránea va a tomar una posición mucho más dominante versus lo que son los yacimientos, los open pit en el fondo. Por todos los temas medioambientales que se comentan que están hoy día tan en boga, vamos a tender a hacer la subterránea. Y hoy día con Chile, con el Teniente de Codelco, que es hoy día la mina subterránea más grande del mundo, lógicamente ahí hemos desarrollado una expertise en distintos niveles, todo lo que es proveedores, contratistas, los mismos operadores en el fondo, los directorios, que eso sí creo que de ahí se pueden tomar muchos aprendizajes que se pueden implementar en propuestas hacia Perú. Perfecto. ¿Y cómo es el tema de la competencia? La típica pregunta de la gente que uno conversa, en el caso de Drilco me imagino que es así, en el caso de nuestro FMA también, que te dicen, ¿cómo compiten ustedes a nivel internacional con las compañías asiáticas, por ejemplo, con los chinos, que tienen costos mucho más bajos, tienen tecnologías muy potentes? ¿Cuáles son los edge, los lugares donde hay que agarrarse como para competir a nivel internacional en un mercado que además es tan complejo y tan desarrollado y tan competitivo también, valga la redundancia, como es la minería? Sí, esa es una tremenda pregunta y a nosotros por lo menos nos aprieta el zapato justamente en Perú. Nosotros en nuestra filial en Perú, donde tenemos un porcentaje de participación de mercado sumamente relevante, es donde tenemos más competencia asiática. Es un mercado muy invadido por soluciones asiáticas y la verdad yo creo que es una realidad que hay que asumir, que hoy día los asiáticos y sobre todo los chinos tienen calidad aceptable. Ya no es un producto totalmente barato que uno pueda competir de una forma mucho más enfocada en tecnología, sino que hay un producto que realmente tiene una buena relación entre costo y calidad. Y eso es una realidad. Y yo creo que poder salirnos del ciclo del puro producto, de vender un producto a un costo X que me entregue una performance, necesitamos salirnos de ahí y realmente entender cuáles son los KPIs clave de la minería, dónde están habiendo dolores de cabeza, dónde se están yendo las grandes sumas de costos donde uno puede hacer propuestas. Y acá, esto después de muchas vueltas y muchos talleres, en Drilco hemos tenido un cambio bien radical en la forma de vender. Nosotros estamos en un nicho súper específico, que son los aceros de perforación, que sinceramente representan el 5% del gasto de una operación minera. Es totalmente irrelevante. Nosotros somos conscientes de lo bajo que es ese porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros al poder vender tecnología? Es que afectamos otras áreas del proceso productivo. Entonces, ya no estamos vendiendo un acero por un acero, sino que lo que buscamos es tomar un paso atrás y ver el dibujo completo y decir, bueno, ¿cómo nosotros ayudamos al cliente a reducir el costo por tonelada que se envía a planta? Y ahí en el fondo entran, con la performance del producto, tú afectas otras variables, afecta lo que es el gasto en combustible, afectas mantención, afectas operación, afectas los turnos, y en el fondo te hace mucho más relevante para el cliente porque le estás entregando algo que le afecta en una mucho mayor escala sus costos más que el producto en sí. Creo que buscar estrategias que agreguen ese valor al cliente es la mejor forma que tenemos hoy día, a través de la tecnología y el conocimiento de terreno de un cliente, de poder pelear en el fondo con esta invasión de productos a bajos precios. Perfecto. Tiene mucho sentido. Así trabaja Drilco, además. Oye, Roque, te quería preguntar por la innovación y la tecnología. La industria minera, nosotros lo vivimos en carne propia, se habla mucho de innovación, se habla mucho de incorporar cosas nuevas, de mejorar productividad, pero la verdad es que en la práctica el proceso de innovación es lento. Hay una sensación de aversión al riesgo en hacer cosas nuevas, y se entiende porque los impactos de un error en la minería son gigantescos en términos de venta, en términos de margen, etcétera. Pero ¿cómo están viendo ustedes la incorporación de tecnologías nuevas, de tecnologías digitales en la minería peruana? ¿Y cómo ha afectado también el tema de la pandemia en ese sentido, que ha sido un catalizador de la digitalización de muchas industrias en el mundo, ¿no? Yo creo que hay dos aristas a tu pregunta. Una que yo quisiera agregar a lo que ha dicho Trinidad: el Perú y Chile somos complementarios. El Perú y Chile tenemos que trabajar
en darle mayor valor agregado a nuestra producción de cobre. Yo creo que podríamos atraer grandes industrias para lograr manufacturar más nuestro cobre. Y digo mayor valor agregado porque yo soy de los que creo que, como dice el ex ministro de Economía del Perú, Luis Carranza, el verdadero valor agregado es la integración con la economía. Cuánto contribuimos con el resto de la economía, los eslabonamientos que tenemos con el resto de la economía. Pero eso no le quita que no podamos ingresar a la manufactura de nuestro cobre, de nuestro oro, de nuestra plata. Y en ese sentido yo creo que deberíamos de hacer un gran esfuerzo entre los mineros peruanos y chilenos para atraer a las industrias que más cobre consumen y que se instalen en nuestros territorios. Yo creo que eso daría una magnífica imagen y eso tiene que ver con la tecnología que se utiliza en el consumo del cobre. Yo lo he repetido muchas veces, no lo hago solamente delante de hermanos chilenos, lo he dicho en el Perú hasta el cansancio. Recientemente en el diario El Comercio publiqué un artículo diciendo que esa es una oportunidad y que tenemos que utilizarla lo más posible. En el campo de la empresa, nosotros a nivel de Buenaventura, y creo que la gran mayoría de las empresas mineras, estamos invirtiendo en ciencia, tecnología, innovación. Y yo diría que más es innovación que en investigación y nuevos productos e invenciones. La innovación es utilizar esas buenas cosas que se están utilizando en otras partes del mundo y que ya han sido inventadas y que pueden generar esa mayor eficiencia en nuestras operaciones. Nosotros en Buenaventura tenemos una gerencia de innovación, estamos integrándonos con varias empresas que trabajan acá en el Perú para promover esa integración con la universidad que pueda a su vez hacer mayor investigación. Nosotros ya estamos hablando de los robots en interior mina, en las minas subterráneas, estamos hablando, por supuesto, de los GPS en los camiones, la mina de Quellaveco, de Anglo American, que está en construcción, será la primera mina que va a tener todos sus camiones con GPS, cosa que es pues muy importante, es 24/7, sin descansos y sin almuerzos y sin nada. Yo sé que esto no suena pues muy humano, pero en el fondo tenemos que capacitar a nuestra gente también para que esté preparada para el uso de esas tecnologías. No se trata de darle espalda a la tecnología ni a la innovación, porque dicen pues que la revolución digital va a reducir los puestos de trabajo. Eso es lo mismo que se dijo con la revolución industrial y no sucedió así. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener otro tipo de trabajadores, gente que esté mucho más capacitada, y ahí es donde entra el concepto de la triple hélice, la universidad, la empresa o la industria y el Estado. Tenemos que trabajar en promover la competitividad. Por eso es que me mortifica un poco que en el discurso presidencial no se haya hablado de eso, como si eso no fuera esencial. Eso es lo que nos va a llevar a ser mucho más competitivos en todo orden de cosas, en el tema productivo, por supuesto, en el tema ambiental, en el tema social, y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros sí estamos trabajando mucho, como sé que la industria chilena está trabajando mucho en la digitalización y todo lo que sea la innovación, sin perjuicio de la investigación. Perfecto. Yo le quería hacer una invitación, don Roque, ya aquí estamos improvisando, porque también hay una arista importante que es el desarrollo de los proveedores mineros y que los proveedores mineros de cada uno de nuestros países tengan la capacidad y las ganas de salir al mundo. Un caso muy exitoso de desarrollo de proveedores está en Australia, ¿no es cierto?, donde la industria de proveedores australianos es tremendamente grande y además ha tenido la capacidad de conquistar mercados como el peruano, el chileno y otros más. Con Drilco nosotros en FMA y otras 4 compañías somos parte de una nueva organización que se llama AndesMets, que reúne a proveedores que tienen intención de internacionalizar sus operaciones y en particular de llegar al mercado australiano. Acabamos de fundarla, así que nos vamos a poner en contacto con los muchachos peruanos de manera de incorporar algunas
compañías, empresas proveedoras de la minería peruana que quieran participar de este desafío y llegar a la frontera mundial de la minería, que es Australia. Así que si contamos con su sponsorship, mucho mejor todavía. Con todo gusto, y no solamente quiero ratificarles que en la Sociedad Nacional de Minería del Perú, que abarca toda la industria, nosotros no estamos divididos en los grandes productores mineros y pequeños productores mineros. En la Sociedad de Minería representa a toda la industria minera. Tenemos un comité de proveedores muy activo, pero muy activo, que es parte del directorio de la sociedad, porque queremos promover esa integración. Así que yo con mucho gusto los pongo en contacto con Jorge León, que es el presidente del Comité de Proveedores y que es muy activo y es realmente un hombre muy constructivo. Resulta ser hijo de una prima hermana mía, pero no por eso que sea bueno, sino porque realmente es bueno. un hombre muy propositivo y muy constructivo, como tienen que ser los proveedores. No, los proveedores no pueden trabajar en paralelo con la industria minera, tiene que estar integrado totalmente si es que queremos generar eficiencias. Yo creo que es un ida y vuelta, y si a eso le podemos agregar, discúlpenme la insistencia, la academia, la universidad, sería muy importante. La universidad pública, la universidad nacional, los jóvenes necesitan también integrarse. Yo estoy enseñando pues en la Universidad Nacional de Ingeniería, quién sabe, por eso es que tengo ese sesgo, que creo que todos los empresarios y la gente de la industria deberían de participar y dar un esfuerzo de darle su tiempo también para integrarse con los jóvenes. Yo creo que Excelente. Eso está faltando en Chile, y creo que está, y por supuesto está faltando en el Perú. Así es. Bueno, le vamos a tomar la palabra entonces y nos vamos a comunicar con don Jorge León. A través de Endeavor también podemos hacer esa gestión. Oye, Trinidad, hablando de este desafío de salir de Chile, es una cosa que toma tiempo y que requiere ciertas capacidades bien específicas y bien especiales que hagan que la propuesta de valor que uno tiene en una industria en que conoce gente, que es capaz de reunirse, que tiene una historia en común, sea más fácil de generar que cuando uno llega a mercados como partiendo por el peruano, de ahí pasándose al brasilero, al colombiano y más allá. Requiere ciertas capacidades, cierta manera de ver las cosas, cierta know-how que tienen que tener los proveedores que quieren salir al mundo. ¿Cuáles crees tú, desde tu experiencia en Drilco, que son esas capacidades como los checks que tiene que cumplir un proveedor minero como para pensar en salir de nuestra frontera? Mira, nosotros hoy día... La gente que nos está viendo, ¿no? Claro, lógicamente. Similar a lo que ustedes hacen en FMA, nosotros hoy día estamos en 35 países del mundo, vendemos a través de 9 sucursales, pero la historia no siempre fue tan positiva. Tuvimos también casos cuando entramos a ciertos países y al cabo de un par de años tuvimos que salir. Y eso nos dejó aprendizaje súper profundo de qué cosas replicar y qué cosas no. Entonces, yo creo que considerando un proceso de internacionalización, siempre obviamente enfocado en la industria minera, primero hay que cubrir los básicos. Conocer quién es mi competencia, cuáles son los niveles de precio, cómo voy a resolver la logística, cuál es el sistema tributario. Todas esas cosas las tenemos que conocer. Tener un partner local, ya sea un distribuidor, un socio o alguien que realmente entienda la idiosincrasia de la minería en el país de destino, es súper relevante. Pero todo esto para nosotros son cosas que tienen que estar, por así decirlo, dentro de un checklist. Creo que hay el mínimo. El mínimo, exacto, el mínimo para recién considerarlo. Para nosotros puntualmente ha habido una cosa que hemos visto una y otra vez, que ha sido lo que ha logrado el éxito o el fracaso en nuestros procesos de internacionalización, que tiene que ver con desarrollar un vínculo con el cliente final. En nuestro caso puntual, el cliente final es el perforista, en otro caso podría ser un operador de pala o cualquier otra área de la mina en el fondo, pero para nosotros el poder tener este vínculo con el cliente final, que habla de estar con él en terreno, con los bototos puestos, entender sus problemáticas, entender qué le duele y cómo yo le propongo una solución, nosotros nos hemos dado cuenta que ese vínculo humano con este cliente final, con este usuario, no es delegable. Por mucho que yo tenga el mejor partner o el mejor distribuidor, esa relación uno a uno tenemos que desarrollarla nosotros mismos. Nosotros acá en Drilco le decimos, no se puede usar el control remoto en el fondo, hay que estar ahí. Y eso es algo que hay que poder desarrollar. Para nosotros puntualmente eso ha sido realmente una nueva mirada hacia un proceso de internacionalización. Y yo creo que lo segundo que tiene que ver con lograr ese cliente ícono que te abra las puertas. Eso yo creo que también es un tema importante,
y muchas veces cuando uno busca procesos de internacionalización, busca ciertas similitudes o afinidades con el mercado de destino. Y nosotros creo que es importante apalancarnos, y acá para la gente que nos escucha, de lo que ya tienen. Si ustedes tienen un cliente acá en Chile o en Perú o en algún otro país, generalmente las faenas están todas a manos de multinacionales que tienen varias faenas alrededor del mundo. Si yo busco, en el fondo, un cliente en el país de destino y puedo mostrarle un caso de éxito en mi país de origen, de la misma compañía minera, ojalá que tenga métricas, obviamente, y KPIs que sean súper relevantes en el fondo para esa faena, ojalá que yo tenga un contacto que ellos puedan llamar, eso lógicamente te da un punto de partida mucho más positivo para poder entrar en ese mercado. Y creo que tener ese gran primer cliente, ojalá sea un cliente sobre todo relevante, un referente en la industria del país de destino, eso te abre después muchísimas puertas. Oye, Trinidad, y desde el punto de vista de las redes, ¿cuál es el valor que tú le das a las redes? Estamos hablando en el contexto de una conversación con Endeavor, estamos hablando también en el contexto de ProChile, que sin duda tiene un rol incluso para empresas con la experiencia internacional que tienen ustedes. ¿Cómo ha sido tu experiencia y la experiencia de Drilco en general en la importancia de estar conectado con otras empresas que estén en cosas parecidas, con instituciones que te pueden ayudar? ¿Qué valor ves a eso? Sí. Mira, yo creo que el valor de las redes es tremendo y creo que ninguna empresa puede salir adelante en aislamiento. Nosotros necesitamos colaborar con otras empresas, sean partners, sean incluso competencias, sean proveedores, sean clientes. Es súper necesario colaborar y más sobre todo en el contexto de un proceso de internacionalización. Yo creo que la labor que está haciendo hoy día ProChile, Endeavor y tantas otras que están juntando distintos puntos, en el fondo distintos nodos, y nos dan una conexión, eso hoy día te abre las oportunidades, te abre un montón de escenarios. Y acá les pongo un caso puntual. Creo que mencionó el tema de Australia. Australia hoy día es el principal exportador de hierro del mundo, pero ellos exportan más en valor agregado de servicios a la minería que lo que exportan en minerales, que es un tremendo ejemplo. Y nosotros, y acá de nuevo me cuelgo el punto de Rocky porque creo que es un punto muy, muy relevante que tiene que ver con la educación, con la adopción de tecnología, en el fondo, y la responsabilidad que tenemos nosotros con la educación. Nosotros en Drilco hemos trabajado con universidades, con la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica en Chile, con su hermana peruana, hace muchas décadas ya. Hoy día estamos trabajando con dos universidades líderes, una en Francia y la otra en Inglaterra. Y ahora, ¿qué nos pasa? Cuando que llegamos a una frontera del conocimiento donde no encontramos mucho más donde seguir avanzando. Y a través de redes hemos llegado a otros proveedores, uno en Inglaterra, hoy día otro en Australia, que están buscando las mismas soluciones que nosotros, desde aristas distintas. Entonces, cuando tú te sientas desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, con una empresa que está desarrollando una cosa distinta a la tuya, pero con el mismo fin, las posibilidades de apalancarse y poder crear algo junto y colaborar son mucho más grandes. Y creo que ese acceso a esas redes te lo dan justamente asociaciones como la que hoy día nos invita a esta conversación y tantas otras que nos permiten conectarnos en el fondo, aunque sea en áreas totalmente disímiles de la industria o del mundo. Excelente. Roque, para ir cerrando, uno de los desafíos más grandes, si no probablemente el más grande de la minería mundial y por lo tanto de la minería peruana, tiene que ver con la sustentabilidad, el hecho de que las operaciones hoy día tienen que ser en distintos ámbitos mucho más amigables con la sociedad, con el medio ambiente, de manera de tener legitimidad hacia adelante la sociedad que le permita seguir gestionando estos recursos que al final son la materia prima para cosas increíbles como la electromovilidad. Hay gente que le encanta la electromovilidad pero no le gusta la minería y hay una colisión importante en términos de lo que a algunas personas se les olvida que es necesario estar ahí en la faena con el trabajo de nuestros mineros para poder subirse después arriba de un Tesla. ¿Cómo están viendo ustedes ese desafío? ¿En qué parte de la estrategia lo tienen en Buenaventura? ¿Con qué nivel de importancia? Yo creo que hoy día el mundo tú hablas de la sostenibilidad y el mundo tiene que ser sostenible y los mandatos que nos da Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo sostenible son indispensables de cumplir. Pero la sostenibilidad, y yo lo repito en mis clases en la universidad, no es sino una mesa con tres patas, las tres patas son el cuidado del medio ambiente,
el desarrollo social con salud, nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y una tercera pata que es fundamental, que es el desarrollo económico. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Hoy día es impensable una minería que no cuide el medio ambiente, que no sea responsable socialmente y que, por supuesto, si es ineficiente económicamente, no puede subsistir. Así que en Buenaventura hemos hasta cambiado el título de uno de nuestros vicepresidentes. Hoy día es el vicepresidente de la sostenibilidad. Ya no estamos hablando de recursos humanos, ya no estamos hablando de relaciones industriales como se hablaba antes. Hoy día se habla de la sostenibilidad y dentro de esa sostenibilidad está, por supuesto, como núcleo el ser humano, nuestro principal activo, que son nuestra gente. Comprenderán que Buenaventura es una empresa que trabaja en 8 de los 24 departamentos del Perú. Tenemos más de 12.000 personas trabajando en esas alturas que mencionaba Trinidad y que son tan inhóspitas en muchos aspectos. Y por supuesto tenemos que transmitir mensajes. Y uno de los mensajes es que el cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente, el metal que va a servir para desarrollar las tecnologías de las energías alternativas como la eólica y la solar. Y que por supuesto, si queremos tener un Tesla y si queremos tener un carro eléctrico que no queme hidrocarburos, pues vamos a necesitar mucho más conexiones eléctricas. Y si queremos tener camiones en las operaciones, yo creo que la tendencia es clara. El señor Bill Gates escribió un libro recientemente donde habla de llegar al 2030 sin emisiones de efecto invernadero. Bueno, 2030, ojalá que podamos llegar como mundo a eso, pero para eso va a ser fundamental el cobre. Por eso es que tenemos, y por eso y por muchas cosas más, tenemos tantas oportunidades en común entre el Perú y Chile, y yo creo que tenemos que promoverlas. Creo que la sostenibilidad también tiene que ver con hermanarnos más. No lo digo de la boca para afuera, sino que tenemos cosas que nos unen y tenemos que promoverlas. Y tenemos que decirle pues a los grandes industriales, vengan al Perú, vengan a Chile, vengan a industrializar nuestro cobre con nosotros, con los industriales chilenos, los industriales peruanos. Eso también es sostenibilidad y estamos trabajando muy intensamente. No perdemos de vista esos aspectos que quién sabe no son directamente operativos, pero que son muy importantes si es que queremos tener una minería en el largo plazo y que se sienta integrada con el resto de la sociedad. Excelente, excelente, Roque. Una pregunta, Trinidad, en el ámbito social. Ustedes tienen una fundación que se encarga de apoyar alumnos en el ámbito de su desarrollo profesional, un poco en la línea que decía Roque. ¿Cómo es la responsabilidad de la industria minera, de la industria de los proveedores mineros también en ese sentido, en la S, ¿no es cierto?, del ESG, que tiene que ver con la relación con las comunidades, ¿no? Sí, yo creo que totalmente tenemos un rol muy activo que cumplir y que tiene que ver con la empleabilidad. En Chile a mí una cosa que me sorprende bastante es que hoy día de todos los alumnos que cursan algún tipo de estudio superior después de cuarto medio en el fondo, solo el 17% son carreras técnicas. Y si uno ve, por ejemplo, todo lo que es Europa, Australia, Estados Unidos, es más de la mitad. Acá la verdad es que el avance de la carrera técnica todavía es muy pobre. Y lo que es peor aún, de este 17% de alumnos que buscan carreras técnicas, el 40% nunca se gradúa y apenas el 20% logra encontrar trabajo, empleo en el área en lo que estudió. Y eso, lógicamente, ahí tenemos una responsabilidad nosotros, como empresa, como proveedores y como oportunidad de empleabilidad, de emparejar la cancha. Entonces, un poco esta Fundación Despega que tú comentas, que es parte de Drill con el Fondo de la Familia. ¿Cómo se llama? Fundación Despega, fundaciondespega.cl. Despega, como despegar. Y eso justamente lo que buscamos es ayudar a los alumnos a poder despegar en sus carreras laborales, que es el principal problema hoy día con las carreras técnicas en Chile. Lo que busca es mejorar la empleabilidad. Entonces, lo que se hace, esto en alianza con DuoQC, que es una institución muy reconocida de educación técnica aquí en Chile. Lo que hacemos es que tenemos generaciones por semestre donde vienen alumnos que están en su último año a hacer su práctica en Drilco.
pero es una práctica bien inusual. De partida dura 6 meses a tiempo completo. Ellos tienen proyectos por distintas áreas, tenemos alumnos fuertemente de lo que es operaciones, manufactura, etcétera. También tenemos de ingeniería, de recursos humanos, de finanzas, de distintas áreas. Ellos forman sus equipos y ellos hacen, en conjunto con los empleados de la empresa, un proyecto que la empresa esté llevando a cabo. Y ellos tienen que presentarlo al directorio en 2 instancias. Entonces es bastante profesional todo el foco de esta práctica. Ellos tienen que meter las manos en el fondo en proyectos reales. Y el más entretenido es los talleres de empleabilidad. Nosotros hacemos una serie de talleres a lo largo de esta práctica, donde buscamos darle a ellos herramientas de empleabilidad reales. Y estos son cosas súper distintas, desde, por ejemplo, cursos de inglés, talleres de liderazgo, de expresión oral, de ambiente minero, de herramientas digitales, van a faena. Entonces realmente salen y se gradúan con muchas más herramientas para poder enfrentar un mundo laboral. Y lo que hemos hecho bien choro estos últimos años, lógicamente antes de la pandemia, es que se hace una premiación, se premia al mejor alumno de la promoción, y ese alumno se manda a nuestras subsidiarias. Tuvimos uno que fue a Estados Unidos, otro que fue a Drillco Brasil, y ellos conocen la subsidiaria y van a terreno también. Entonces conocen la realidad de la minería en estos otros países, lo cual al mismo tiempo en el fondo les aumenta un montón sus posibilidades de empleabilidad y su experiencia. Hoy día, de hecho, tres de los ex graduados de la fundación están trabajando en Drillco en roles permanentes, lo cual lógicamente nos tiene súper orgullosos. Y acá un poco también nuestra invitación es que nosotros no queremos ser solamente Drillco con la Fundación Despega apoyando todo lo que es la carrera técnica, sino que queremos buscar más empresas que también se puedan sumar a nosotros en conjunto con el DUOC y dar oportunidades reales de empleabilidad a las personas graduadas de carreras técnicas. Buenísimo, felicitaciones por eso. Oye, yo quería hacer una última pregunta a Roque respecto a ciertos discursos muy instalado que anda en Chile y que probablemente en Perú sea parecido, que habla de una economía extractivista, ¿no? En el caso de Perú, el 60% de las exportaciones, entiendo, son minería, en Chile el 50%, y ese término, por lo menos de mi punto de vista, como que encierra un cierto menosprecio por una industria tan importante como esta, que es capaz de generar al mundo los materiales que van a mover el siglo XXI. Y que también me parece envuelve un cierto desprecio también por el trabajo de todos los que trabajamos en la industria minera. ¿Qué mensaje le mandaría a usted como presidente Buenaventura a la gente que ve el mundo minero con esos ojos para que se den cuenta que la realidad es muy distinta, que es una industria sofisticada, que es una industria competitiva, que es una industria que está llena de tecnología y de desafíos, como el que mencionaba la Trinidad, ¿no? Para la gente. Hay un autor de un libro que se llama El fracaso de la nueva izquierda, que es un argentino, Laje, que habla que después de la caída del muro de Berlín en el año 89, la lucha de clases y la dictadura del proletariado ya no son pues temas de discusión. Quien discuta eso está pues en otro mundo. Y entonces han variado su discurso a temas medioambientales y a ideología de género. Y entonces uno de los temas del extractivismo tiene que ver con los temas medioambientales. Yo me considero medioambientalista en el sentido de que tenemos que mantener un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y la producción, pero es evidente que ese término economía extractivista es peyorativa y eso no hay derecho que suceda. Por eso es que a mí me parece que tenemos que dar también mensajes de integrarnos con la industria manufacturera, de integrarnos con la industria de los proveedores, y en eso creo que nos ganamos todos en dando esa imagen. Cuando a mí me dicen pues que es solamente la extracción minera, y yo les pregunto, ¿y los agricultores y ganaderos que están alrededor de las minas? ¿Y los proveedores de equipos metalmecánicos? ¿Y los proveedores de servicios? ¿Y los proveedores de tecnología? ¿Y los proveedores digitales? Y toda esa gente pues tiene mucho que ver con la industria minera. Nosotros hemos calculado que por cada puesto directo en minería peruana se generan entre 8 y 9 puestos indirectos en el resto de la economía. Entonces, pretender decir que solamente es la extracción es un absurdo. Y entonces lo que tenemos que hacer es ganarle el discurso a aquellos que discuten y critican, pero que hacen muy poco.
Yo creo que la minería peruana, que representa algo así como el 60% de las exportaciones de nuestro país, que representa algo más del 10% del Producto Bruto Interno, que representa más del 30% de los impuestos que se pagan en el Perú y que representa más del 50% del consumo de energía que se consume en el Perú, que quiere decir que da sustento a la industria de generación eléctrica en el Perú, pues es mucho más que simplemente la extracción. Así que, bueno, yo obviamente defiendo a la industria minera, pero con convicción y con conocimiento. 42 años de trabajar en la industria minera, algo tiene que haber quedado pues de aprendizaje. Así que yo puedo discutir y polemizo permanentemente con muchos de estos teóricos, precisamente en las universidades, porque de ahí salen ideas que a veces pues son un poquito citadinas, un poquito centralistas, un poquito de vivir de espaldas a las zonas altoandinas de nuestra patria, a las zonas rurales que tanto necesitan de nosotros. En el Perú tenemos la obligación y el derecho de poner en valor todos nuestros recursos, no solamente los mineros, los pesqueros, los industriales, los turísticos, hasta la gastronomía. Tenemos que ponerla en valor. Ustedes que están en Chile sabrán de la cantidad de restaurantes peruanos que hay por ahí. Muy buenos también. Y todos son muy buenos y todo, y hay que promoverlo. Pero la pobreza no espera, la desnutrición infantil no espera, la anemia infantil no espera, la falta de educación, la falta de salud. Nosotros sí creemos que contribuimos mucho más que ese término peyorativo de una economía extractivista. Eso es un absurdo que yo no comparto, por supuesto. Perfecto, entonces con esas palabras nos despedimos de esta conversación y con ese espíritu. Solo agregar que de repente se pierde en perspectiva que nosotros en Chile y en Perú podríamos estar en una situación parecida a la que estaban los países del Golfo Pérsico, por decir algo, en los años 60, 70, o sea, en el boom, en el comienzo de un boom de la energía que proveen los países nuestros, y echar por la borda eso en base a conceptos como el extractivismo y denostar la actividad y el potencial que tiene desarrollo de esto es realmente una miopía, porque la energía que va a mover el mundo va a salir de la cordillera de los Andes, entre otros lugares de operaciones mineras. Es una visión que podría ser extraordinaria, así que No, y a tenemos que veces, cuidarla y no echarla por la borda. y si me permites, para un poquito de historia, en el Perú se hablaba mucho del guano, que se perdió el guano y la comparan con la minería. Y el guano estaba focalizado en un par de islitas al frente del litoral peruano. Y en alguna oportunidad me preguntaba un periodista, pero entonces, ¿para cuánto tiempo tenemos minería? Como si creyeran que es tan focalizado como eso. Yo les dije que en el Perú, por ejemplo, no hay un solo yacimiento que esté en explotación que no tenga afloramiento en superficie. Y todavía nos falta en Chile y en el Perú encontrar yacimientos profundos, con tecnología, con innovación. Y eso yo le decía a este periodista, que estaba, por supuesto, en contra de lo que yo decía, que si es que a mí me insistían cuántos años más tenemos de minería en el Perú, yo le dije, si me fuerzan mucho, le diré pues que entre 600 y 1000 años y seguiremos haciendo minería, porque los metales se van a seguir utilizando y con mayor razón si es que contribuyen al cuidado del medio ambiente, como es el caso del cobre. Excelente. Bueno, Trinidad Carmona, socia y gerente de venta de Drilco, y Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura. Muy interesante conversación, y con estas ideas y con este espíritu positivo que tiene que primar por sobre el vaso medio vacío que ve mucha gente en forma permanente, nos despedimos entonces. Le damos las gracias a Endeavor, a Vantas, a ProChile y a la Cámara de Comercio Chileno-Peruana por organizar esta conversación. Le vamos a tomar la palabra con el tema de Andes Mets, don Roque, hablando con Jorge León. Ya está todo transmitido ahí, la gente de Endeavor nos va a ayudar a materializar esa idea. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Mucha energía. Un abrazo. Chao.